y molestoso. Eh, y esta es la halitosis, que es un mal olor que desprende la boca cuando nosotros hablamos. Este mal olor es producto de la formación de gases como el óxido nítrico, que se producen como consecuencia de los procesos inflamatorios, generalmente que se pueden producir en la mucosa de la boca. O producto de la degradación de residuos alimentarios, sobre todo relacionados a la carne, la mala higiene dental, la presencia de infecciones dentales como las caries. Aunque no siempre la halitosis va a ser producto de una alteración en la boca, porque también puede provenir ese mal olor producto de procesos inflamatorios en los senos nasales, paranasales, frontales, procesos faringeos, esofágicos, gástricos, intestinales, pancreáticos, hepáticos, renales o respiratorios, como hemos visto cuando hablábamos de bronquiectasia, por ejemplo, la tuberculosis, que son procesos que producen necrosis continua, permanente, de tejidos y que esos gases pues salen a través de la vía respiratoria y al hablar se desprenden por la boca. Por ejemplo, las caries dentales, que son producidas por bacterias, producen necrosis de las piezas dentarias. También tenemos que los residuos alimentarios entre las piezas dentarias se necrosan. Y tomando en cuenta que la boca tiene bastantes bacterias, entonces se producen esos necrosis de esos residuos alimentarios. Sobre todo cuando hay mala higiene y no hay la eliminación de esos residuos después de la ingestión de alimentos. Por ejemplo, aquí puede ver en la parte central unas caries, perdón. Entonces, esas piezas dentarias donde hay lesión tanto de la pieza como del alveolo, es una de las formaciones que mayor problema de halitosis puede producir. En el lado izquierdo de su pantalla, ustedes pueden ver una faringe y unas amígdalas faringeas con unos puntitos blancos que se llaman cásium, y cuando estos se desprenden, parecen pedacitos de queso, pero fétidos, y son producto de la presencia del óxido nítrico, inducida por la necrosis de ese tejido.
pero en este caso asociado al estreptococo beta hemolítico del grupo A. Y muchas veces cuando esas pequeñas nodulaciones que ustedes ven se desprenden, dejan un orificio pequeño o una cavidad roja y algunas veces puede sangrar y persiste el desprendimiento de ese mal olor por algunos días. Algo parecido puede suceder con algunos procesos inflamatorios que puedan comprimir eh, el pasaje de los alimentos a través del esófago, por ejemplo, producto de inflamaciones de la tiroide que obstruyan y detengan parcialmente los residuos alimentarios en esa zona y que puedan permitir su maceración. O cuerpos enclavados extraños a ese nivel, como espinas de pescado, por ejemplo, que inducen a inflamación y a necrosis de la zona. Eh, los trastornos esofágicos son bastante frecuentes, sobre todo aquellos que producen tumoraciones. Tumoraciones que pueden ser de la mucosa o del epitelio, o tumoraciones que pueden ser de la pared, del músculo mismo del esófago, o tumoraciones que vayan y compriman al esófago, y que de cualquiera de ellas, de esas formas, pudiera interrumpir el pasaje de los alimentos en forma normal y que genere un retardo en ese pasaje, dando lugar a que esa zona pueda ser inflamada o pueda ser traumatizada y que induzca a ese proceso de necrosis y formación del óxido nítrico, tomando en cuenta de que hay circulación de aire y hay extravasación de agua en la zona. Otra de las causas bastante frecuentes para la producción de halitosis son las gastritis. La gastritis simple, la gastritis hemorrágica. Perdón. También pueden originar ese efecto las estenosis pilóricas o la atonía gástrica cuando se trata de problemas de estómago. La atonía gástrica porque es un estómago flácido que no se vacía adecuadamente y que permite la maceración y la necrosis de los elementos que nosotros pudiéramos ingerir, que se fermenten
y que empiecen a desprender gases. La gastritis como producto del proceso inflamatorio que se produce en esa mucosa y la necrosis de la misma a nivel superficial. Y las estenosis pilóricas, pues, porque no permiten el vaciamiento del estómago y permiten que ese contenido macerado pueda fermentarse en la cavidad gástrica. Y esos gases salen a través del esófago. También podemos asociarlo a problemas digestivos intestinales, como ser inflamaciones del duodeno, obstrucciones a este nivel o compresiones, o también a nivel del ilion, ya sea por cuerpos extraños, por edemas, por espasmos, por tumores de la mucosa, de la pared, o tumores que vayan a comprimir esta zona. Como también asociado a falta de secreciones hormonales intestinales que intervienen en el proceso de digestión. Llámese bombecina, somatostatina, secretina, colecistoquinina, o las enzimas pancreáticas, y que no favorecen ese efecto de formación del quimo, la debida absorción, transporte, y más bien se queda en la luz intestinal. O estas enzimas generan una reacción inflamatoria y de necrosis sobre la mucosa del intestino, generándonos este tipo de problemas. O pueden estar asociados a problemas hepáticos por una mala metabolización, sobre todo de proteínas, y que induce formación de gases como el amonio y el amoníaco. O los problemas pancreáticos, la falta de insulina, o la falta de acción de la insulina, o el bloqueo de la acción de la insulina. Que induce a las células a una glucólisis anaeróbica. Y la falta de insulina al producir lipólisis nos induce a producir cuerpos cetónicos, que nos da ese olor característico a manzana de los pacientes que tienen diabetes, sobre todo diabetes descompensada, y que son muy fáciles de encontrar o de percibir en pacientes que tienen coma diabético de tipo hiperosmolar. También los procesos renales asociados a insuficiencia renal nos van a generar este tipo de problemas. Sobre todo por la mala eliminación del amoníaco, asociado a la presencia de niveles de urea y creatinina elevados por la falta de filtración renal.
y nos dan ese olor característico de olor amoniacal. Bien. Y muchas veces ustedes pueden ingerir alimentos como ajos y cebollas, por ejemplo, y eso queda impregnado en su vía digestiva. Y peor aún si nosotros no hacemos una buena higiene bucal. Y cuando ustedes hablan, pues desprenden ese olor. Y los ajos y cebollas muchas veces no solamente se desprenden por los otros problemas que inducen a los distintos olores y que están asociados a la litosis, no siempre se desprenden por la boca, muchas veces son desprendidos como gases a través de la piel, porque no olviden que esos elementos circulan y nosotros al generar sudoración también perdemos agua y ese vapor de agua en la superficie se evapora y desprende gases. Bien, ¿alguna pregunta? Creo que no, doctor. Ok. Sigamos entonces. Otro trastorno que podemos tener son las cialorreas y la serostomía. La cialorrea es la alteración que origina un aumento en la producción de saliva en la boca y que muchas veces no la podemos contener. De ahí que aparecen los babosos, ¿no es cierto? Y este problema de aumento en la secreción de saliva va a estar asociado sobre todo a procesos de inflamación de las glándulas salivales parótidas, sublinguales, submaxilares, o asociados a procesos de hiperestimulación nerviosa. Por ejemplo, el efecto simpático origina contracción de las cápsulas glandulares y por lo tanto origina la expresión de su contenido hacia los conductos. Pero el efecto parasimpático hace que las glándulas se llenen de flujo y que induzcan a los acinos a producir mayor cantidad de secreciones. Y esas secreciones tienen que salir hacia los conductos. Los procesos inflamatorios, pues, inducen al factor de necrosis, generan vasodilatación, aumentan la permeabilidad vascular, inducen a mayor flujo en las glándulas y con ello genera mayor producción de esos acinos glandulares y que tienen que salir hacia la boca principalmente. También el efecto del olfato y la vista
pueden producir cialorrea. Incluso muchas veces no necesitan verlo ni olerlo. Simplemente pensar en lo que van a comer. Y cuando ustedes piensan, lo ven y lo huelen, automáticamente esas glándulas empiezan a secretar ese aumento en la producción de saliva. Que es la preparación que sirve para preparar el bolo alimenticio, ¿no es cierto? Y generar el proceso de digestión a nivel de la boca. Pero cuando no hay alimentos, entonces la boca se llena de saliva. También los problemas de glositis, estomatitis, que son las inflamaciones de la mucosa, alveolitis, dentaria, pueden inducir al aumento en la producción de saliva, ya que esas glándulas se congestionan o producto de la lesión inflamatoria genera un efecto de trasudado y ese trasudado se va hacia la cavidad bucal. Lo contrario de esto es la serostomía. Entonces significa que nosotros dejamos de producir saliva en cantidad suficiente y andamos con la boca seca generalmente. Eso puede deberse a una deshidratación moderada o severa. Entonces no hay el flujo suficiente, no hay la humidificación suficiente de la boca, no hay el flujo suficiente para que las glándulas puedan secretar esa saliva hacia la boca. O puede que existan problemas de obstrucción en los conductos salivales, sobre todo en los conductos de esteno. Obstrucción por cuerpos extraños, por tumores, por cálculos, por hipertrofia del epitelio del conducto. La inflamación misma de las glándulas. O el problema de la enfermedad fibroquística, por ejemplo, que induzca a producir glándulas grandes, hipertróficas, hiperplásticas, pero que produzca secreciones densas y viscosas y que no puedan salir o desprenderse a través de los conductos y llegar a la boca. Tumores de la boca que vayan y compriman estos conductos. Entonces, esta sequedad de la boca nos induce a una dificultad del habla muchas veces. Nos cuesta hablar, se nos prende la lengua, no tiene la movilidad suficiente. Y sobre todo el mayor problema es que nos dificulta el proceso de la masticación y deglución, porque pues se interfiere el proceso el primer proceso de la deglución. La masticación asociada a la mezcla de los alimentos
y la preparación para que pueda generarse un bolo alimentario blando y fácil de pasar. Y no es lo mismo que pasen alimentos humidificados a través del esófago a que pasen alimentos secos. Cuando quiere pasar algo seco no pasa, se obstruye, se detiene. De ahí que muchas veces uno se atora, dice, ¿no? En cambio, cuando los alimentos son más líquidos, pues tienen mayor facilidad para transitar ese trayecto entre la boca y el estómago. Otros trastornos, los trastornos del gusto y del olfato. Eh, el trastorno del gusto o digeusia, la pérdida del gusto o ageusia. ¿Ya? La ageusia significa que una persona no percibe ningún sabor. Y la digeusia, pues, es cuando perciben el sabor, pero lo sienten alterado. No le perciben el mismo gusto o ese gusto está trastornado, lo sienten mal. Pueden estar este tipo de problemas asociados a alteraciones a nivel de las papilas gustativas de la lengua, sobre todo las laterales, la de la punta y del surco de la B. Entonces se altera el gusto para el sabor dulce, amargo, ácido. Pero no solamente puede estar asociado a procesos inflamatorios, traumáticos a nivel de la lengua. También puede estar asociado a procesos de desmielinización que se produce en la vía del sistema nervioso vegetativo, asociado al efecto simpático o parasimpático, que son las fibras nerviosas que llevan estos estímulos hacia el encéfalo, hacia el centro del gusto y el olfato, originándonos este defecto, como sucede en el COVID, por ejemplo. Se pierde el olfato o se pierde el gusto, o ese gusto es transformado. Lo propio pasa cuando, por ejemplo, ustedes sufren de quemaduras en la boca, por ejemplo, cuando ingieren alimentos muy calientes y se les quema la lengua sobre todo. Entonces, pasan algunos días quizás para que puedan percibir el sabor adecuado a los alimentos, hasta que ese tejido se recupera. En el caso del COVID, pues tiene que pasar bastante tiempo, muchas veces, para que esas fibras nerviosas se vuelvan a remielinizar y vuelvan a generar ese proceso de neuroconducción adecuada. Independientemente que pueden haber lesiones, propiamente dicho, a nivel del centro nervioso. Lo propio pasa con los olores que nosotros percibimos. A veces nos gustan, a veces no nos gustan.
Y hay olores que muchas veces nosotros nos gusta percibirlos, pero de un momento a otro esos olores se transforman y se vuelven repugnantes para nosotros. O no lo percibimos en su intensidad. De ahí que la anosmia es la falta de percepción de olores. La cacosmia es la percepción anormal de olores que podrían ser agradables en un principio y que después se tornan desagradables, ¿no? Y las hiposmias son el efecto de disminución de la percepción del olfato. Pueden ser originados por trastornos asociados a defectos nerviosos simpáticos o parasimpáticos, como por ejemplo en el COVID, vuelvo a mencionar, ¿no? Que son bastante frecuentes y que incluso los efectos de las anosmias, la cacosmia, las hiposmias pueden perdurar bastante tiempo, inclusive más de 6 meses, porque tarda mucho más el efecto de la remielinización y la reconducción de esos estímulos olfatorios. Se afecta el bulbo olfatorio. O pueden ser inducidos por efectos hormonales que induzcan a trastornos metabólicos y que puedan afectar al sistema nervioso. Por ejemplo, el embarazo. En sus primeros meses, producto de la hipersecreción de gonadotrofina, puede originar un trastorno en la función hepática y generar un trastorno en ese proceso de metabolización del hígado. O esas mismas gonadotrofinas asociadas al efecto del estrés que origina en algunos tipos de personas, sobre todo en mujeres, inducen a trastornos de gastritis, de hipersecreción gástrica, y que muchas veces bloquean los fermentos pancreáticos y no se produce una buena formación de quimo. Y nos llevan a producir este tipo de molestias. Formación de gases de tipo fétido que pueden generar esas molestias que ustedes conocen como náuseas y vómitos ante cualquier cosa en esas mujeres embarazadas. También pueden estar asociados a procesos inflamatorios crónicos que nos induzcan a desmielinización. Sobre todo de la vía de las fibras nerviosas aferentes, ¿no? La disfagia. Antes de entrar a disfagia, ¿alguna pregunta? Doctor, la inflamación puede hacer que dé tanto cialorrea como serostomía, pero ¿en qué casos difiere? Si hay una inflamación de las glándulas, ¿cuándo se va a dar una cialorrea y cuándo una serostomía? Muchas veces las glándulas se les inflaman, vuelvo a insistir. Si las glándulas se les inflaman, hay congestión vascular, hay vasodilatación, hay mayor flujo vascular, hay mayor presión hidrostática y hay mayor producción de los acinos. Y si esa secreción es fluida, pues tiene que buscar por dónde salir porque está generando un aumento en la presión y en los conductos acinosos. Entonces sale a través del conducto.
¿cierto? Pero si esa glándula se inflama y en vez de generar ese efecto, y así se inflame, pero si esa glándula, debido a la inflamación que se está produciendo y el edema, se obstruye el conducto, no tiene por dónde evacuar ese contenido, entonces la glándula se le pone grande, roja, caliente, dolorosa, ¿no es cierto? Y la boca se le torna seca, como pasa con la parotiditis. ¿Está claro, Shun? Sí, gracias, doctor. Dígame, Urañavi. Doctor, tengo una duda. Yo tengo un familiar que ha tenido COVID y le ha dado disfagia, o sea, pérdida del gusto y pérdida del olfato. Pero me indica que presenta un síntoma, cual saliva gruesa, en la cual presiente como si estuviera con flema por su saliva. ¿Esto se debe a la inflamación de las glándulas al nivel sublingual, al nivel de la boca? Eh, O el sea, tendría que problema estar ya, relacionado con esto de la cigarrera, todo eso. eh, normalmente en el COVID, pues hay inflamación multisistémica, ¿no es cierto? Entonces, y en el COVID lo que se inflama es la faringe, sobre todo. De ahí que a las personas les cuesta tragar, sobre todo con la cepa D. Les cuesta tragar y es muy dolorosa la garganta. Y eso puede generar cierta obstrucción en la mucosa bucal. De ahí que la mucosa bucal puede que no esté generando extravasación normal de trasudados que normalmente se producen. ¿Ya? O que ese proceso inflamatorio esté generando cierto grado de obstrucción en los conductos salivales. O que él no esté ingiriendo demasiada cantidad de líquido que se requiere y que esté sufriendo un proceso de deshidratación y que no lo está percibiendo como tal. Porque no olvide que estos pacientes se deshidratan con facilidad. Y no olvide también que existe un efecto de desmielinización debido a ese efecto viral y que puede generar una mala función de ese tejido glandular. Entonces, hay muchas cosas que se pueden sumar a los que se puede atribuir esta alteración que usted me está mencionando. No se la puedo atribuir a alguna en especial, pero sobre todo es el efecto de deshidratación que sufren. Ok, doctor, gracias por la aclaración. Dígame, Jun. Doctor, ¿por qué algunos bebés nacen con cialorrea? No es que nazcan con cialorrea. El niño nace normalmente. El problema es que los niños no saben deglutir, ¿no es cierto? Ah, Entonces, al no saber deglutir, la saliva busca por dónde salir. Por eso es que los niños se babean. Peor aún después que empiezan a usar chupete y ese chupete les inflama las encías porque puede ser que su chupete no esté totalmente aséptico y empiecen a meter hongos, virus, bacterias a la boca y después se le inflama las encías o después que empiezan a salir los dientes, esa erupción dentaria genera irritabilidad en las encías e induce a hipersecreción de las glándulas de los, de los alveolos dentarios, ¿no? O genera congestión en la mucosa. Entonces, eso es lo que pasa.
¿Ya? ¿Está claro? Sí, gracias, doctor. Ok. ¿Alguien más? Doctor, una consulta. En los pacientes que han perdido el olfato y el gusto, que la mayoría ahorita se ven COVID, ¿se espera que regrese el olfato o el gusto o se les hace algún tratamiento? Usted puede utilizar complejo B con el objeto de facilitar el proceso de remielinización, ¿ya? Y evitar los efectos nerviosos. Pero hay que esperar que eso vuelva en forma normal porque no hay otra manera de hacerlo. Hay que esperar. Y muchas veces no solamente es el gusto y el olfato, ¿no? De que muchas veces quedan esas mialgias y esas artralgias por tiempo largo asociados a esos efectos de irritabilidad nerviosa que tienen. Pero un tratamiento específico para que recuperen. No. La otra alteración es que estén permanentemente tratando de oler sustancias fuertes para ir sensibilizando nuevamente la mucosa olfatoria. Pero aún así, a veces tardan bastante tiempo. ¿Ya? Gracias, doctor. No hay por qué. Bien, sigamos entonces. La disfagia es la dificultad para el paso de los alimentos desde la boca hacia el estómago. La disfagia puede ser superior, puede ser media, puede ser inferior. La disfagia superior puede ser producto de una estrechez esofágica superior, producida por una estenosis o una atrofia cicatrizal retráctil. Muchas veces efecto de anemia crónica debido al proceso de proteólisis que se instaura en los pacientes anémicos como producto del efecto del cortisol. Entonces, no solamente se atrofian los músculos periféricos, acá también nos puede estrechar el esófago. Puede ser producto de una hipertrofia amidalar, tanto de amígdalas palatinas como de amígdalas faríngeas, que dificultan el pasaje de los alimentos, ya que están formando un cuerpo extraño que normalmente no debería existir y que tapona la entrada. Entonces hay que hacer mayor esfuerzo. Y algunas veces origina otro tipo de manifestación que se llama disfagia, y ya lo vamos a ver luego, que es dolor al paso de los alimentos. Puede ser producto de la presencia de cuerpos extraños a nivel de la faringe, tumores, espinas enclavadas, hipertrofia de tiroides,
Entonces, que no permitan que esa parte del aparato digestivo pueda fácilmente hacer circular ese contenido desde la boca hacia el estómago. Muchas veces cuando ustedes están con las amígdalas inflamadas, no pueden tragar, ¿no es cierto? Peor aún si existe dolor, entonces la piensan 2 veces antes de ingerir alimentos. Otras veces son las adenoides las que se les hipertrofian y le tapan ahí, no le dejan ni respirar siquiera, porque está obstruyendo el conducto. Son las amígdalas palatinas. Bien. Si nos vamos más abajo al cuerpo mismo del esófago, la parte media, donde tenemos una mezcla de tejido liso y de tejidos musculares estriados. Ahí puede haber una desincronización, un desorden entre la coordinación entre la musculatura lisa y la musculatura estriada. Entonces puede ser que la musculatura estriada, que es voluntaria, se contraiga, pero la lisa no se contraiga, entonces genera ese desorden y nos genera esa retención de alimentos en esa zona o esa dificultad del pasaje de los mismos. O puede ser que se produzcan estenosis cicatrizales retráctiles a ese nivel, como producto de traumas, de cirugías, de inflamaciones infecciosas que generen ulceraciones y que produzcan cicatrización retráctil. La presencia de divertículos o de pólipos en esa zona. Que nos induzcan a retención del contenido. O la destrucción de los plexos nerviosos. Que facilitan la dilatación del esófago, porque afectan la musculatura lisa, la pérdida de la fuerza del músculo para poder contraerse y facilita la retención de su contenido. Eso puede producir, por ejemplo, en el Chagas, debido a la destrucción de los plexos nerviosos mientéricos. En cuanto a las partes bajas, por ejemplo, puede ser un proceso de una acalasia congénita, debido a una falta de permeabilidad congénita del tubo esofágico en esa parte, o de una acalasia adquirida, como sucede en el Chagas, por ejemplo, en la enfermedad de Barrett. Tumores de mediastino que compriman el esófago en la parte distal. O algunas veces trastornos cardíacos como la hipertrofia de la aurícula izquierda, que comprime al esófago y genera esa falta de pasaje normal, del que no solamente origina disfagia, y algunas veces origina irritabilidad de los nervios laringeos recurrentes. Ve que origina el cambio de la voz, produce ronquera. Entonces son problemas que nos pueden originar este tipo de manifestaciones.
la odinofagia y la pirosis. La odinofagia significa dolor. Es el dolor al paso de los alimentos a través del esófago. Desde la parte superior hasta la parte distal. Las causas generalmente son inflamatorias, asociadas a procesos infecciosos o traumas de la mucosa, espasmos musculares bruscos, divertículos esofágicos inflamados, irritados o necrosados. Y que cuando pasan los alimentos, estimulan esas terminaciones nerviosas a ese nivel y causan el dolor. Pueden ser producto de la ingestión de alimentos sólidos que lesionen la mucosa, o pueden ser como producto de procesos instrumentales que lesionen la mucosa esofágica al momento de su introducción. Un minutito, por favor, ¿ya? Perdón. Lo que pasa es que tengo unos quiltros que cuando tocan el timbre, pucha, hacen un escándalo tremendo, jóvenes. ¿Ya? Bien. Entonces les decía que esos tipos de problemas nos pueden generar ese dolor al ingerir los alimentos y que pase en este trayecto entre la boca y el estómago. Bien. La pirosis. Y por supuesto que este problema de la odinofagia está asociado, bien asociado al efecto de la disfagia, que es la dificultad. ¿Ya? La pirosis es el dolor que nosotros sentimos a nivel retroesternal cuando existe reflujo de contenido gastrointestinal hacia la boca. Entonces, la odinofagia es a la entrada y la pirosis es a la devolución del contenido alimentario. Entonces, y esto tiene su particularidad, ¿no? Que nos deja un sabor amargo o picante en la boca, asociado al tipo de contenido que tenga. Será un sabor amargo, picante cuando tenga sales biliares, por ejemplo, ¿no? O puede ser un sabor agridulce, cuando sobre todo si está asociado a la presencia de ácido clorhídrico. Los problemas de pirosis pueden estar asociados a incompetencia de cardias, por ejemplo,
que no permita la retención del contenido en el estómago, asociado o no a sobredistensión gástrica por formación de gases o por aumento en su contenido de sólidos o líquidos, a problemas de estenosis pilóricas que no permitan el vaciamiento del estómago y que más bien generen unas ondas retroperistálticas que induzcan a que exista facilidad para volver hacia el esófago del contenido gástrico, ¿no? O que existan procesos obstructivos a nivel intestinal, hasta el ángulo de Trace, y que nos generen retroperistaltismo, devolviéndonos ese contenido intestinal hacia el estómago y que pueden volver hacia la boca. Pero sin esfuerzo, sin arcadas, sin náuseas. Es algo espontáneo. De un momento a otro ustedes sienten algo agrio, picante, amargo en la boca. O la boca se les llena de ese contenido. Y es ese retroperistaltismo asociado a estos problemas que les estoy diciendo que nos inducen a este efecto. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Bien. Las dispepsias y las flatulencias. La dispepsia es una sensación de llenura que ustedes sienten o de pesadez en el estómago o en los intestinos después de la ingesta de alimentos y que puede durar varias horas. La dispepsia es esa sensación de llenura o plenitud gástrica. Puede ser de origen gástrico, intestinal, hepático, pancreático. Y como les decía, se caracteriza por una digestión lenta y pesada, con esa sensación de llenura y que les quita la sensación de hambre o falta de apetito, y que se acompaña de distensión abdominal, timpanismo y flatulencias, como producto de la formación de gases asociado a la presencia de alimentos sólidos, la difusión de gases, la difusión de líquidos que pueden existir, ya sea hacia la cavidad gástrica o hacia los conductos intestinales. Entonces van distendiendo, de ahí que genera esa distensión y ese timpanismo, la percusión. Y la flatulencia porque producen gases y esos gases buscan por dónde salir. Y las flatulencias no es más que la eliminación de esos gases que se forman en la vía digestiva y que pueden ser producto o asociados a formación en el esófago, en el estómago, en los intestinos. Y que obligatoriamente muchas veces son eliminados por bocas, sobre todo si son producidos a nivel alto. Pero cuando esos gases son producidos a nivel distal, pues se eliminan por otra parte. Y tienen otro nombre, ¿no es cierto? Bien. Cuando son eliminados por la boca, generalmente son producto de la fermentación de alimentos en el esófago, en el estómago o en los intestinos, ya sea asociado a problemas que induzcan a inflamación, a obstrucción, a falta de peristaltismo y que no permitan el tránsito normal del contenido. Y ello da esa maceración y formación de gases
asociado a la presencia de bacterias que pueden existir en la zona, asociada a la mala producción de enzimas y hormonas intestinales, asociado a la mala formación del quimo, o puede ser producto de obstrucciones y compresiones a nivel intestinal por tumores en la luz de la mucosa o de la pared, o de otro tipo de tumores que vayan y que no sean intestinales, pero que compriman a los mismos y no permitan que exista un buen tránsito, un buen peristaltismo, y que más bien permitan la retención del contenido. Las náuseas, los vómitos y las arcadas. Las náuseas son la sensación de vaivén que existe, de subida y de bajada entre la boca y el estómago. Uno piensa que hay algo que quiere salir y que no puede, y genera ese movimiento de ida y venida, y que se va acompañada de una gran cantidad de producción de saliva, y que se acompaña de palidez y sudoración fría, taquicardia e hiperventilación. Y muchas veces ustedes creen que se van a desmayar. Las náuseas, así como también los vómitos y las arcadas, pueden ser producto de estímulos mecánicos, físicos, térmicos, nerviosos, gustativos, olfatorios, traumáticos, infecciosos, hormonales, como hablaba anteriormente. Por el efecto del estímulo simpático, se originan todos los signos y síntomas vasomotores que ustedes me han escuchado hablar y de tipo respiratorio. Por el efecto simpático se produce vasoconstricción, de ahí que genera palidez, taquicardia, taquipnea, y produce la expresión de las glándulas mucosas, no solamente en la boca, sino también en el esófago. Por eso es que la boca se llena de saliva. O producto del efecto parasimpático, hay una hipersecreción glandular, ¿no? Y hay una vasodilatación periférica. Y ya sea por el efecto simpático que lesiona la unión intercelular o el efecto parasimpático que induce a permeabilidad vascular, se produce esa extravasación de plasma hacia la piel y genera esa sudoración fría y pegajosa que ustedes están teniendo asociado a la mala circulación de fluidos. Y pueden presentar periodos de apnea o asistolia como producto de ese efecto de estimulación parasimpática. Y algunos hasta síncope pueden presentar como producto de esa falta de eyección ventricular y que origina la mala perfusión cerebral. Durante este proceso de náuseas se produce gran producción de bicarbonato a nivel
del estómago y el esófago, en la parte distal. Y se inhibe la secreción de ácido clorhídrico. Pero solamente en este periodo de náuseas, que no esté asociado a otro tipo de problemas como ser gastritis, por ejemplo, donde ya existe un proceso irritativo sobre las terminaciones nerviosas. ¿Ya? Bien. Cuando producto de este proceso de náuseas, los movimientos respiratorios son rápidos, cortos y superficiales. Y asociado al efecto parasimpático se producen ondas peristálticas cortas, rápidas, pero son retroperistálticas. No se produce un peristaltismo anterógrado, sino se produce un retroperistaltismo o retrógrado. Y eso hace que todo el contenido desde el ángulo de trace se vuelva hacia el estómago. De ahí que en cualquier momento, cuando uno está con náuseas, puede inducir al vómito. O puede producir ese ruido que ustedes generan al querer vomitar y no eliminan nada, que son las arcadas. ¿No? Bien. El vómito es una expiración brusca y ruidosa, acompañada de la expulsión de contenido gastrointestinal por la boca. Tiene 3 tiempos, al igual que la tos. Un primer tiempo que es de una inspiración rápida y profunda, con cierre de glotis y descenso del diafragma. Un segundo tiempo de aumento de presión intratorácica, acompañada de ese retroperistaltismo que devuelve el contenido hasta el cuerpo del estómago. Y un tercer tiempo, que es el aumento de la presión intraabdominal, con la relajación del diafragma y que produce aumento de la presión del contenido sobre el cardia. Lo abren y lo impulsan a través del esófago y simultáneamente a este efecto se abre la glotis y se eleva el contenido del paladar, permitiendo que el contenido se vaya hacia el exterior. Contenido que puede ser líquido o que puede ser semisólido, que puede tener alimentos nuevos sin digerir o alimentos semidigeridos, o simplemente ser secreciones gastrointestinales. Las arcadas no es más que el ruido que ustedes emiten al intentar vomitar y no poder hacerlo. Entonces es un ruido expiratorio brusco, fuerte, y que llama la atención. Y que se acompaña simplemente de la eliminación de saliva. Y que muchas veces genera gran cefalea o dolor de cabeza. Independientemente que en el vómito también puede haber dolor de cabeza y cianosis facial. Como producto del reflujo de sangre venosa por las yugulares hacia la cara y el cráneo, aumentando la presión de sangre desaturada en esta zona o generando cierto grado de hipoxia a nivel cerebral.
Las arcadas son producto de la no relajación del cardias. Por lo tanto, el contenido no llega a pasar hacia el esófago y tampoco sale por la boca. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Doutor, uma pergunta, assim, quando então se uma pessoa tem muito tempo já com esse problema assim de acidez, náusea, devido a alguma alimentação, isso vai acarretando e se não há um tratamento pode chegar a uma cirurgia. Porque eu pergunto porque, tipo, minha madre tem muito tempo esse problema de acidez, assim, estomacal, no esôfago, e dependendo do que ela come, ultimamente já ela está chegando a uma fase assim que já não pode tragar e tampouco começa a dar essas arcadas, já não pode respirar e não sale nada. Isso já é um agravo maior, não é? Habría que ver qué es lo que tiene su mamá, si simplemente una gastritis o tiene úlceras o tiene problemas esofágicos, ¿no? Entonces, eso para ello hay que ver qué es lo que tiene, desde cuándo remonta ese aspecto. Pues sí que le Não, haga un seria mais estudio complementario, pues esofágico, hay que... parece. ¿Ah? Seria mais esofágico, parece o dele. Por eso para ello hay estudios, ¿no? Para eso hacen Uhum. la endoscopía, la esofagoscopía, ¿no? Para determinar si hay algún problema a nivel del esófago. Porque no Sim. solamente, no siempre los problemas digestivos o la aparición de este tipo de problemas son de tipo físico, orgánico, muchas veces son de tipo neurológico, ¿no? Ah, de estresse, não? Sí, entonces eso tiene que verlo bien el gastroenterólogo, ¿ya? Aham. Sim, sim. Aí, doutor, graças. Dígame eso. Doctor, entonces, la diferencia entre arcada y náusea es cuando la persona quiere vomitar, o sea, intenta vomitar y la otra, o sea, la náusea es sentir que quiere vomitar, algo así. Claro, la náusea es la sensación de asco que ustedes sienten. Cuando ustedes tienen asco que se les quiere volver algo, pero no pasa nada, ¿no es cierto? No tienen esfuerzo ninguno, simplemente es el deseo. Y la arcada ya es el esfuerzo mismo de querer vomitar y no poder hacerlo. ¡Uah! Que ustedes hacen, pero no sale nada. Y cuando el ¡uah! Va acompañado de contenido, pues ya ustedes saben que eso es vómito. ¿Queda claro? Sí, gracias, doctor. No hay por qué. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Doctor, ¿se puede de alguna manera inducir al vómito de las personas? Claro que sí. El estímulo mecánico más conocido que usted tiene es meterse el dedo a la boca y estimularse la faringe, estimularse la úvula. ¿Sí? O a veces se ingieren alimentos o cuando comen demasiado. Los bulímicos, por ejemplo, comen demasiado y se llenan y se arrepienten y después van y se meten los dedos a la boca y empiezan a vomitar. O el efecto de la sobredistensión gástrica estimula el retroperistaltismo y el contenido se va hacia el exterior. O algunos medicamentos por su propio efecto inducen efectos de estimulación del vómito. Gracias, doctor.
No tiene por qué. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien. Si no hay preguntas, les agradezco mucho. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. El próximo sábado vamos a continuar viendo trastornos digestivos, porque nuestro segundo parcial está a fines de septiembre. Entonces tenemos que ir viendo un poco más rápido esto. ¿Ya? Bien, jóvenes, que tengan buen fin de semana, que tengan buen día. Gracias, vaya bien. doctor. Gracias, Igualmente. doctor. Buen fin de semana. Gracias por la clase. Que les vaya Gracias, bien, jóvenes. doctor. Bendiciones, Gracias, doctor. Bendiciones. Gracias, jóvenes.